Em, yo os puedo hablar por experiencia propia. Pues soy padre de dos preciosos niños, están aquí conmigo, Adrián y Nora, de los que estoy muy orgulloso y a través de la lección de hoy, lo que he aprendido, lo que me he dado cuenta es que soy padre deficiente. Y vamos a leer luego unos libros de Elena White, donde nos va a poner en la cara, nos va a poner claramente cómo deben ser los padres y cómo deben tratar a los hijos. Con la lección que nos da Jesús, que hemos visto durante toda la escuela de esta semana, ya nos hacemos una idea de cómo debemos ver a nuestros hijos, o a los niños en general. El versículo para memorizar dice: y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Mateo 21:16. Vamos a desgranar un poco este mensaje, porque más adelante nos dice que a los sabios le era negada la sabiduría y en cambio a los niños les sería revelada. Yo eso lo he experimentado. Y no es solo en cómo un niño se muestra ante una dificultad o ante una decepción o ante la verdad, porque se muestra receptivo, con una inocencia, sino además respecto de la luz que te puede aportar la palabra de Dios. Mi experiencia personal con mi hijo, por ejemplo, os voy a explicar un caso que a mí pues me recordó mucho cuando leí esta lección, y es cuando me viene así de repente y me dice: papá, cuando Jesús limpia los pies a sus discípulos, ¿eso no tiene nada que ver con los pies de la estatua de Daniel 2? Y yo pues me quedé un poco sorprendido. Como al principio le iba a decir, no hombre, no, una cosa es eso y otra cosa es lo otro, ¿no? Pero luego antes de responder pensé, a ver, la estatua de Daniel somos nosotros en los pies, es Europa, ¿no? Y además Jesús limpia los pies como humildad, pero el agua que es agua pura, limpia los pies. ¿Cómo debemos estar nosotros antes de que Cristo vuelva? ¿Cómo debemos estar nosotros antes de que se presente y nos reclame? Perfectos, ¿no? Santificados, purificados. Santificados, purificados. Pensé eso y le dije, hijo mío, el Espíritu Santo te ha dicho algo y tú nos lo estás mostrando. Y eso le tiene que animar a seguir estudiando. Y a mí me enseñó muchísimas cosas. Tú buscas tiempo para leer este libro y el otro libro y el de más allá, y resulta que viene tu hijo y te dice eso y te abre una nueva visión de todo lo que estás estudiando. Y eso, creo que a eso se refiere sobre todo, y en el tiempo del fin aún va a pasar más. O en el caso de mi hija tiene 7 años y un día estábamos en la cama y estábamos hablando de por qué el pueblo eligió a Barrabás en vez de elegir a Jesús. Y estábamos hablando y leyendo esa parte, y fue entonces cuando ella dice, hombre, papá, si hubieran elegido a Barrabás, Jesús no hubiera muerto en la cruz y nosotros nos resucitaríamos. Y yo me quedé mirando, dije, pues claro, efectivamente, es una cosa quizás muy lógica, pero que quizás no hemos reflexionado mucho. Y ella me lo mostró.
Y yo aprendí otra vez ahí, ¿no? O sea, es impresionante cómo Dios utiliza a los niños, ¿eh? Aparte de esto, hay una pregunta en el domingo. Un momento. Pon los auriculares. Pon los auriculares en la rodilla o algo para que no... Porque eso que se oye es porque se oye el sonido. Ponlos aquí para que no... Quizás... en la pregunta en la base del domingo que dice: es difícil de creer que hay adultos tan corrompidos, tan malos, tan degradados, que lastimen a los niños, a veces aún a los propios. ¿Cómo podemos nosotros, en la situación en que nos encontramos, hacer todo lo posible para amar, proteger y nutrir a los niños dentro de nuestra esfera de influencia? ¿Qué podemos hacer para que los niños vayan bien en este mundo? Está claro que debemos mostrarles a Cristo y debemos mostrarles cuál es la vida según el Evangelio. Pero también en los momentos que vivimos, yo me he permitido apuntar, prepararlos para el mundo, explicarles y prevenirles las formas del mal, enseñarles a ser diferentes, a no tener miedo de ser único o diferente, si Dios está con ellos, y elegir sus amistades. No por el hecho de hacer cosas que no hacen los demás, tienen que sentirse mal. Eso es lo que la mayoría de jóvenes y niños buscan, la aceptación de todos sus compañeros. Y para aceptar eso, sean niños, sean adolescentes, hacen lo que todo el mundo hace, lo que todos sus compañeros hacen. Y eso hace que todos en marea vayan hacia el mal sin darse cuenta. Entonces enseñarles a plantarse y a coger la bandera y decir: no, esto no se puede hacer, esto no hay que hacerlo, por aquí no quiero ir, a pesar de que todos los demás les digan que deben hacerlo así, incluido maestros, incluido otros adultos. Vamos a ver aquí. Sí. Yo quisiera decir también la experiencia que tuve con mis hijas, y recuerdo que lo que antes tú decías, ¿no? Nos enfrascamos mucho en querer buscar o saber, pero que tengamos siempre presente que tenemos un tesoro en casa, que son los niños, que son los candidatos al cielo que se nos han dado para poder entregarlos al Señor, y debemos prepararlos. Yo recuerdo la etapa de la infancia de mis hijas, que claro, que son mellizas, o sea que nos llevan diferencia solo de 6 minutos, y la experiencia mejor que recuerdo con ellas es que desde cuna, o sea, no desde que ya tenían 3, 4 años, sino desde cuna, orar con ellas, claro, ellas en principio te da la sensación de que no se enteran, ¿no? Pero ir contándoles cosas de la Biblia. Y después, cuando ya empiezan a ser mayorcitas y puedes estar sentados todos juntos, empezando a hacer una escuela sabática o a explicar alguna historia bíblica, en vez de contar cuentos de que mira, viene el no sé quién y te dará no sé cuánto y la oveja le dijo, no, cuestiones bíblicas, pues recuerdo que esto a ellas les hizo mucho bien, y a mí también, y nos unía muchísimo, y creo que es lo mejor que un padre puede hacer por un hijo, dedicarles esos minutos de culto devocional con ellos. Y bueno, después los resultados van saliendo, porque todo esto queda, y a veces quizás los hijos, ya sabes, la vida da muchas vueltas, unos pueden ir, otros volver, en cualquier circunstancia de la vida, incluso espiritual, ¿no? Pero eso lo tienen siempre. Y no somos conscientes de que los niños son el tesoro de cualquier iglesia, de cualquier lugar donde se congregan personas. Porque ellos, como tú decías antes, son la clave para hacer grandes cosas a partir de ahora. Porque los niños, está profetizado que van a predicar. ¿Qué sucedió en 1840 aproximadamente? Que niños de hasta 7 años predicaban en Escandinavia, y esto está registrado en el Conflicto de los Siglos, y la gente se convertía por el poder de las palabras que emanaban de ellos. ¿Quién les decía a estos niños lo que tenían que decir? Y de ese modo eran guiados por el Espíritu Santo.
Pero claro, eso no se hace si no hay una función de los padres instruyendo también a los niños. Esa es la labor que debemos hacer y que nunca nos vamos a arrepentir de haberla hecho. Nunca. Sí, Señor. Y como muestra... la niñez de Jesús. Es el primer ejemplo que tenemos que tener en cuenta. Si Jesús hubiera pasado por alto la niñez, llegando al planeta Tierra como adulto, se podrían plantear preguntas serias con respecto a su capacidad de identificarse con los niños. Pero Cristo se desarrolló como lo debe hacer todo niño, sin saltear ninguna de las etapas de desarrollo asociadas con el crecimiento y la madurez. Él comprende las tentaciones de los adolescentes y pasó por la fragilidad de la inseguridad de la niñez. Cristo enfrentó los desafíos que, en su propia esfera, afrontan los niños. Otra manera en la que nuestro Salvador reveló su verdadera humanidad fue el haber experimentado la niñez. Jesús fue niño y pasó por todos los problemas de los niños. A nosotros hasta en eso. Hasta en eso. Nació como un niño, no vino de adulto. Pero ahí ¿quién tuvo ahí el mango, o la sartén por el mango, para que Jesús fuera lo que fue? Su madre. La educación de su madre y de las escrituras. Y su madre le enseñó las escrituras. O sea que... Sí, no fueron los esenios. No, Exacto. desde luego. Ahí vemos cómo la figura de la madre en la educación del niño. No solo en el cariño, en el amor, que también, sino en la educación intelectual del niño. Hay un trance que pasa en Lucas 2, 40-52, que explica cómo Jesús se pierde y sus padres están un día sin verlo. Y dice, lo encontraron al tercer día en el templo, sentado en medio de los maestros. Lo dice en la versión de 2005, el tercer día. Con 12 años de edad. Con 12 años. Y les daba lecciones. Y no había estudiado con ellos. Están Bien de cara. un día entero sin él. Y se dan cuenta luego y vuelven. Y lo encuentran en el templo. Un día sin Cristo. ¿No suena eso a algo? Después, cuando sucede en su muerte, está un día. Los apóstoles están un día sin él. Y empiezan a correr de un lado para otro porque no saben qué hacer, dónde están. Y cuando lo encuentra, ¿qué le dice? ¿Por qué estáis preocupados? ¿No? Yo debo hacer en lo que me mandó mi padre, ¿no? En los asuntos de mi padre. Pero fijaros como en ese día, que es el tercer día, lo encuentran en el templo. Ahí podemos tener dos interpretaciones. Una, muerte y resurrección, y otra, al tercer día, tercer milenio, en su templo, en la Nueva Jerusalén, también. Y junto con el 12, que ya sabemos de qué va. 12 años, exacto. ¿Vale? Aquí dice un texto de Deseo de todas las gentes. Entre los judíos, el año duodécimo, o sea, a los 12 años, era la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia. A los 12 años un niño pasa de ser niño a ser adolescente. Al cumplir ese año, el niño hebreo era llamado hijo de la ley y también hijo de Dios, a partir de los 12 años. Se le daban oportunidades especiales para instruirse en la religión y se esperaba que participase en sus fiestas y ritos sagrados. De acuerdo con esta costumbre, Jesús hizo en su niñez una visita de Pascua a Jerusalén. ¿Y por qué era a los 12 y no a los 14, a los 15, a los 9? Un buen número.
Dios sin duda usó muchas experiencias de la niñez para dar forma al carácter atractivo y sin faltas de Jesús. Abajo, en la lección del lunes, nos dice: el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana, esto lo dice Elena White. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Rollos y rodillas. Aquí hay lecciones también que se podrían sacar, sobre todo una de ellas es que él se pierde, ¿no? Y está en el templo, en la casa de Dios, y el niño se pierde, lo pierde. Y esta es una lección que podríamos sacar nosotros con nuestros hijos. Los llevamos a la iglesia, están en el hogar, los instruimos, pero tal vez se pierden. ¿Por qué? Tal vez la educación no es la adecuada. Quiere decir que debe ser constante. Por eso dice Deuteronomio: hablarás de estas cosas al levantarte, al acostarte, al andar en el camino. En todo momento tenían que educar a sus hijos desde nacimiento ya, ¿no? Porque si no hay el peligro ese, de que luego se pierdan, incluso en el templo. En Mateo 18 vemos, como nos dice, sed como niños para entrar en el reino de los cielos. También nos dice: y se lo revelaste a los niños. O sea, no se lo enseñaste a los sabios, se lo revelaste a los niños. De estos dos textos, ¿qué podemos concluir? Si no somos como niños, no se nos revelarán cosas. Si nos hacemos los sabios, no se nos revelarán cosas. Y por lo tanto no entraremos en el reino de los cielos. Las dos. Aquí me gusta el concepto que habla de los niños como una autenticidad singular. Eso es el peligro de las ideas preconcebidas. Un niño no tiene esas ideas preconcebidas. Prejuicios, no tiene prejuicios. Ahí está. Y es más fácil entonces de que pueda aprender. Nosotros a veces tenemos que cambiar conceptos que hemos aprendido de años, y aunque vemos la evidencia de que eso es cierto, pero es que yo lo veo así, y a mí me enseñaron así, y yo a cambiarlo ahora, pero a veces tenemos que dar el brazo a torcer y hacer cambios. Elena White dice que una cosa aprendida en un niño se le queda marcado un surco en el cerebro que es como si lo marcaras sobre una piedra. Sí. Cuando tú haces un surco sobre una piedra, ese surco no lo tapas. Se queda ahí, no se borra. Pues eso es la mente de un niño. Por lo tanto, lo que tú a un niño le pongas en sus primeros años, se le va a quedar grabado como la piedra. Sea lo bueno, sea lo malo. Fijaros como hay el texto en Mateo 18:10 que dice: sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles de nuestros hijos están pegados a Dios Padre y ven el rostro de Dios. Tengamos eso presente cuando estemos con un niño, o cuando lo reprendamos, cuando perdamos la paciencia, porque quizás hay que tener un poco más de paciencia. Y esto os lo estoy diciendo a vosotros y me lo estoy diciendo a mí mismo. Esto también me hace pensar en personas que a veces me escriben y me dicen: ¿y a Dios lo podremos ver alguna vez? ¿Los ángeles ven a Dios Padre? Pues sí, lo ven, y ya veis quién lo ve: los ángeles que custodian hasta nuestros hijos también, por tanto también a nosotros. Pero esto quiere decir que nosotros fuimos creados para sustituir ¿a quién? A Satanás y los rebeldes que se fueron con él. Por tanto, ¿a quién vamos a ver cara a cara también? A Dios Padre. Y los ángeles llevan informes al Padre de cómo tratamos a ese niño también. Fijaros, siguiendo la línea, como en Mateo 10:13 al 16, cuando dice Jesús que le deje que los niños se acerquen a él, dice en las diferentes versiones, en la del 77 dice: porque de ellos es el reino de los cielos.
En la del 2000 dice, de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Y la Kadosh, la traducción de la hebrea mesaica, dice, o mesiánica dice, cualquiera que no reciba el reino de Yahvé como un niño, no entrará en él. Fijaros los tres matices. Porque una cosa es ellos, otra cosa es ser como ellos. Pero recibirlo como ellos. Cuando yo le envío un email a Adrià y le dije, Adrià, Dios tiene la forma parecida a la del hombre. Le envié el texto de Elena White a su email. Él lo vio. Y luego le envié otro y le dije, mira, dice que vamos a volar y ponernos encima del muro de la Nueva Jerusalén, con nuestras alas. Se lo dije, y él la cara que me puso fue, ¿sí? Eso es lo que tenemos que recibir nosotros, como niños. Entonces, cuando tú investigas la palabra de Dios y buscas en los tesoros escondidos y encuentras, porque el Espíritu Santo lo permite, tú se te queda esa cara. ¡Oh! Como niño. Pero si solo nos conformamos con lo que está en la superficie, si nos quedamos ahí y ya está, vamos a aburrirnos. ¿Y cómo vamos a mantener ese espíritu de niño? Si no aprendemos, porque la vida de un niño constantemente, ¿en qué consiste? En aprender. Constantemente. Y un adulto no tendría que dejar de aprender. Porque la mente se atonta, se degrada con más facilidad si no aprendes. ¿Recordáis esos artículos científicos que hablaban de que el deporte generaba nuevas neuronas? Y que si no aprendíamos algo después, ¿no se fijaban? No sé si recordáis. Sí. O sea que la creación de nuevas neuronas que hace que contrarreste la degradación del cerebro, porque consiste simplemente en perder volumen, cuanto más mayor te haces, vas perdiendo volumen cerebral y eso implica el envejecimiento, pues esas nuevas células que se van generando, si las fijas, aumentan el volumen del cerebro, por lo tanto estás frenando el envejecimiento. El aprender constantemente, el ser como niños, frena el envejecimiento. Hay algo que yo quiero opinar acerca de eso, de ser como niño. También tiene otra implicación. Por ejemplo, ¿cómo toma un niño cuando tú le haces algo? Cuando tú te has equivocado y le has hecho, por así decirlo, algún daño o le has gritado o algo. Ese ejemplo me acuerdo que me lo puso mi hermano, porque cuando estábamos hablando acerca de ello, de que como de ser como un niño, lo que decía la Biblia, pusimos de ejemplo a mi hermanita, a la más pequeña que tiene 12 años. Y cuando nosotros le gritábamos o le hacíamos alguna cosa, al principio ella se enojaba, pero inmediatamente al cabo de 2-3 minutos ya se le había olvidado, ya se le había pasado. ¿Y qué pasa con nosotros adultos? Alguien nos hace algo y nos grita, ¿cuántos días estamos enojados? Años pueden pasar. Entonces un niño no, por eso también Jesús aplica eso, de ser como un niño, de olvidarnos de lo que nos hacen, de simplemente en el momento te enojaste, pero ya se te pasa el rencor. Y eso los niños no tener en cuenta, y los niños pasan muy a menudo. Exacto, el rencor. A veces tú crees que no te va a perdonar nunca en la vida el error que has cometido, y por la mañana se levanta y te dice, papi, ¿qué farem avui? Y no se acuerda. Ya no se acuerda, ¿no? Yo no digo nada. Porque están renovándose constantemente. Quieren, pues bueno, otro estímulo, vamos allá, ¿no? Otra oportunidad. Sí. O sea que hay un texto de Elena White, Deseo a todas las gentes, en el jueves, que dice, en los niños que eran puestos
Espera, que yo... no, ya está. En los niños que eran puestos en relación con él, Jesús veía a los hombres y a mujeres que serían herederos de su gracia y súbditos de su reino, algunos de los cuales llegarían a ser mártires por su causa. Él sabía que estos niños lo escucharían y aceptarían como su receptor con mayor facilidad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios en las cosas del mundo y de corazón endurecido. En su enseñanza, él descendía a su nivel. Él, la majestad del cielo, no desdeñaba contestar las preguntas y suplicar sus importantes lecciones para adaptarlas a su entendimiento infantil. Implantaba en sus mentes semillas de verdad que en años ulteriores brotarían y darían fruto para vida eterna. Yo me pregunto, ¿la adaptación que Jesús hacía en sus explicaciones implicaba una fábula de animalitos hablando? Yo creo que no recuerdo ninguna en la Biblia que sea así. Como no les hablara de la mula de Balaam, no creo que les hablase de otro. Él hablaba a los niños, y cuando hablaba a los niños, yo veo que la Biblia está dirigida a todas las edades, según dice. Y esas fábulas y esas parábolas también eran para los niños, que veían cómo sus padres cultivaban y sus padres recogían y sus padres... O sea que deben estar los niños escuchando como adultos. Y lo que no entienden, preguntarlo a sus padres. Y cuando nos toca hablar con ellos, explicárselo con las palabras básicas y con el esquema necesario para que lo entiendan sus mentes. Es que fíjate que tú antes leías el versículo inicial, pero esa escena es cuando Jesús entra al templo y desaloja a los cambistas. Pero en esa escena dice que los muchachos, los jóvenes, están gritando: Hosanna al que viene en nombre del Señor, al Hijo de David. Son los muchachos, por eso le reprenden. Oye, ¿y no les dices nada? Mira lo que están diciendo, ¿no? Y por eso él dice estas cosas, ¿no? De ellos es el reino. Sí, señor. En el viernes nos recuerda... Al mensaje. En el viernes nos recuerda, Elena White dice: es todavía verdad que los niños son más susceptibles a las enseñanzas del Evangelio. Sus corazones están abiertos a las influencias divinas y son fuertes para retener las lecciones recibidas. Los niñitos pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo con sus años. Necesitan ser educados en las cosas espirituales y los padres deben darles todas las ventajas a fin de que adquieran un carácter semejante al de Cristo. Los padres y las madres deben considerar a sus hijos como miembros más jóvenes de la familia del Señor, a ellos confiados con el fin de que los eduquen para el cielo. Las lecciones que nosotros mismos aprendemos de Cristo debemos darlas a nuestros hijos, a medida que sus mentes jóvenes puedan recibirlas, revelándoles poco a poco la belleza de los principios del cielo. Poco a poco. También recordar que cuando dice los niños vengan a él, Elena White dice que no son solo niños, que también son adolescentes los que se acercaron a él. No eran solo bebitos y pequeñitos, no, también adolescentes. Yeah. Y me gustaría acabar leyendo unas citas de un libro que no se puede dejar de leer, sea padre o no lo seas, porque vas a entender mucho más a los niños, y si eres padre es imprescindible. La conducción del niño. Voy a leer una cita que cuando la leí dije, madre mía. Y luego las siguientes, pues, madre mía, madre mía, madre mía. La primera dice: antes de cargar con las posibilidades de la paternidad y la maternidad, por lo tanto, esto hay que leerlo antes de ser padre. Por eso Víctor nos lo regaló cuando nos casamos y nosotros dijimos, esto tocho aquí. Yo en aquel momento no estaba bautizado, bueno, toda una serie de cosas. Y ya lo hizo con buena intención, pero no acabamos de pillarlo. Los hombres y las mujeres deberían familiarizarse, esto antes, con las leyes del desarrollo físico. 2 puntos. Tomar nota, Me incluyo. Con la fisiología y la higiene. ¿Qué es fisiología? El estudio del mecanismo del cuerpo. ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Vale? Con la relación de las influencias prenatales. Está hablando del año 1800 y pico. Cómo la madre, su relación con el niño,
cuando está en la barriga, que eso ya está formando al niño. Eso hace muy poco que se está empezando a potenciar. Y aquí ya lo estaba hablando, conocerlas. Con las leyes que rigen la herencia, la salud, el vestido, el ejercicio y el tratamiento de las enfermedades. O sea, un doctor, psicólogo, maestro. Deberían comprender también las leyes del desarrollo mental y de la educación moral. ¿Cómo se desarrolla nuestra mente? Todo eso antes de tener un hijo. La educación nunca llevará a cabo lo que podría y debería efectuar hasta que se reconozca plenamente la obra de los padres y estos reciban una preparación para desempeñar sus sagradas responsabilidades. Los padres deben estudiar las leyes de la naturaleza. Deben familiarizarse con el organismo del cuerpo humano. Necesitan entender las funciones de los varios órganos y su mutua relación y dependencia. Cómo el estómago depende de tal, del cerebro, el cerebro está conectado con tal, porque van a entender luego, cuando les pase algo a sus hijos, por qué les pasa y por qué no les pasa. Deben estudiar la relación de las facultades mentales con las físicas y las condiciones requeridas para el funcionamiento sano de cada una de ellas. Asumir las responsabilidades de la paternidad sin una preparación tal, atención, lo que voy a decir ahora, es pecado. Es pecado. ¿Conocemos algún padre no pecador? Yo no. Todos somos pecadores. Y quien diga que no lo es, le falta reconocer el pecado. Tener un hijo es una gran responsabilidad. Tener un hijo es un tesoro, sí, es muy bonito, pero no es decir, ay, me siento solo, voy a tener un hijo. No. O para salvar el matrimonio. Y o esas cosas, tantas sí, otras cosas. exacto. Es una personita que Dios pone para que nosotros la cuidemos, que luego tendremos que entregársela Sí, señor. cuando Él venga. Sí, señor. Y si Elena White dice esto de cómo deben ser los padres, quiere decir de que entonces nos hemos de preparar, o todo el mundo se debería preparar para ser padre prácticamente desde niño. Y reconocer si tú no eres capaz de ser un buen padre. Porque quizás, haciendo todo ese análisis, dices, Fatal. mi herencia, mi conocimiento, no soy capaz de esto, quizás no debería, quizás los tiempos no son los adecuados. No sé, es cada uno lo suyo, ¿vale? Pero nos dan las pautas, Elena White nos da las pautas, son duras, quizás las ves delante y lo primero que se te ocurre es tirar el libro a la basura, porque así no tienes que luchar contra esto, pero es la verdad. Lo que te vas a ahorrar después es mucho. Y ahora vienen más consejos, tanto para padres como para hijos. No deis nada que sea pedido con llanto. Un niño llora y cuando llora, toma y calla. ¿No? Vale, pues no. Otras. Los padres hacen mucho daño a sus hijos cuando les permiten gritar o llorar. Les hacen daño. Yo recuerdo una serie que hacían por la televisión, la Nani, la Super Nani, no sé si acordáis, aquí en Cataluña al menos se hacía, que cuando lloraba un niño lo cerraban en una habitación hasta que dejaba de llorar. Y luego salía y era súper guay. Y dices, ostras, ya lo hemos solucionado. Según esto, no debería permitirse. Sé que esto que voy a decir, todo esto es muy fácil decirlo. Yo soy padre. ¿Cómo lo haces?
lo vamos a ir viendo, ¿vale? Lo vamos a ir entendiendo, pero lo vamos a ir entendiendo si nos ponemos en manos de Dios y entendemos sus enseñanzas. Nos va a ayudar a ser mejor persona, ser padre. Si pasas el ser padre, yo creo que ya no hay nada más complicado en la vida, ¿eh? Pero es que si eso lo superas, te haces mejor persona. Eso seguro. Descarado. Además creo que Elena White dice que hasta que no eres padre, no entiendes con mayor plenitud lo que siente Dios. Eso le pasó a Enoch. Y fijémonos también en lo interesante de lo que decías. Recordemos como antiguamente, cuando un niño debía tener un cometido especial designado por Dios, Dios a quien iba, a la madre, al padre, les decía cómo debían cuidarse antes del nacimiento del niño. Con lo cual, de hecho, Elena White no se está inventando nada, sencillamente está ampliando esos conceptos. Sí. Y entonces pensemos cómo debería ser María, la madre de Jesús, y cómo debería ser José, para ser los padres de Jesús, elegidos especialmente para hacer esa función ya en el niño antes de nacer. María con 16 años. Una niña prácticamente, o sea, una adolescente jovencita. Pero qué preparación debería tener como pariente precisamente de gente del sacerdocio, ¿no? Yo quiero decir algo, bueno, referente a esto que estamos hablando de la responsabilidad de los padres. Hay algo que voy a decir que tal vez va a parecer machista para la gente de ahora, por así decirlo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nuestra sociedad está como está? ¿Por qué nuestros jóvenes, niños son un desastre? ¿Por qué? Porque Satanás ha hecho un trabajo bien hecho, bien. Cuando salió lo de la revolución feminista y todo este asunto, ¿qué pasó con la mujer? Empezó a trabajar, trabajaba a la par que el hombre. ¿Y su hogar? ¿Quién criaba a sus hijos? La guardería, la televisión, la niñera, ellos solos. Entonces, esta fue una jugada maestra de Satanás, el permitir que la mujer empezara a trabajar y dejara al lado para lo que fue creada, para guiar a su hogar, para criar a sus hijos dentro de lo que dice la Biblia. Al permitir que haya tanta tecnología y tanta cosa y tanta necesidad, entonces la mujer se ve obligada a trabajar porque ya no alcanza solamente el trabajo del hombre. ¿Pero por qué? ¿Quién lo fue guiando esto? Satanás mismo. Porque sabía que una vez que los hijos se quedaran solos y que fueran criados no por quien debería de ser criado, entonces iba a meter todas sus artimañas y todos sus engaños al niño. Entonces iba a ser una sociedad tal y como está ahora. Sí, señor. Recordar también que, por ejemplo, hemos dicho esto de la madre de Jesús, que era tan joven, pero tengamos presente desde... Bueno, quizás la sociedad ha cambiado en menos años de los que nos pensamos respecto a la actitud mental de los chavales. En tiempos bíblicos ya vemos que siendo adolescentes prácticamente tenían una mentalidad impresionante. Vemos en los tiempos de Elena White los pioneros, gente muy joven, pero muy joven, y tenía una capacidad mental y de solidez tremenda. Y ahora los jóvenes ya no parecen jóvenes, parecen niñatos. Jóvenes y jóvenes, entendedme, ¿eh? O sea que estamos verdaderamente como atontados, hemos perdido capacidades mentales y la infancia se prolonga pues muchísimo más allá de lo normal, en el sentido, porque también hay que matizar esto, los niños pierden la infancia muy pronto actualmente con muchas cosas, pero mentalmente no han crecido y llegan a la universidad y siguen siendo muchos niños mentalmente, no han madurado. Y cuando estás con ellos te das cuenta que dices, a ver, espabila, que la vida es otra historia. Pero, bueno, algo ha sucedido en estos años, en lo que dice Fanny, va muy ligado a todo esto. La inmadurez se ha apoderado de la juventud básicamente. Por eso Satanás los está manipulando tan fácilmente. Los padres hemos fallado. Claro, se les ha dejado demasiada libertad sin la educación adecuada. Pensemos también que la educación adecuada es ilegal hoy día. Sí, claro. Sí. Es ilegal. O sea,
Elena White dice, los niños con los padres hasta los 8 años. Sí, sí, los 3 tienen que ir a Si la tú escuela. te quedas a tu hijo hasta los 8 años, tienes que huir de la ley, para que no te encuentren. Porque Sí, si sí. no te vas a la cárcel por privación de educación o algo así. Y además, durante los primeros años, hasta que no tienen fuerza física, a correr por el campo. Nada de aprender a saco lecciones mentalmente poderosas. Se ha ido la luz. Nada de poder... no pasa nada, no pasa nada. Nada de poder de estar ahí 3 horas leyéndose algo, ni estar atento a aprender el... No, no. Los primeros años, fuerza física. Aprender a cuidarse físicamente, alimentarse correctamente y correr. ¿Y aprender de qué? De los padres y de la naturaleza. De la naturaleza. Correr, saltar, observar cuándo el grano se hace, cuándo la flor florece, asociar la primavera, asociar el otoño, ayudar a tus padres en las labores de casa, en las labores del trabajo del campo si hace falta. Eso, antes de mirar las estrellas. Y junto al conocimiento bíblico, el niño crece en capacidad total. Y se hace adulto o se hace adolescente con poder. Y luego se presenta al mundo. Cuando tiene ya el núcleo formado, va al mundo. Ya le pueden atacar, sí, va a recibir y pam, pero él podrá devolver con lo que él ha conocido en los primeros años de su vida. Con las, que hemos dicho, las zanjas en la piedra que tiene en su cerebro que no se habrán borrado. Eso es un caso idílico. Hoy en día es ilegal. Ya se ha cuidado Satanás de que sea ilegal. Sí, sí. Pero bueno, dentro de lo que estamos, y dentro de la situación que estamos, evidentemente, si no hubiera una solución, estaríamos todos perdidos. Tenemos niños y hay que enseñarles. Y hay que enseñarles las maneras de pecado, los diferentes tipos de pecado que hay hoy en día. Y gracias a Dios, y gracias a los descubrimientos que estamos haciendo, los niños van a aprender cosas. Y van a solucionar cosas con la ayuda de Dios. ¿No está convirtiendo gente en horas? ¿No está convirtiendo gente que no ha tenido esta infancia en días? ¿No están haciendo estudios bíblicos en semanas? Pues, ¿cómo no va a poder ser un niño? Que es la niña de los ojos de Dios. ¿Cómo no va a poder ser? O sea, que los niños que me están escuchando ahora, especialmente mis hijos, no os preocupéis porque Dios está ahí. Y Jesús murió por todos nosotros. Para que resucitemos, como dijiste Nora, todos. Pues nada, yo acabaré aquí. Tenía unas cuantas seleccionadas, pero bueno, acabo con una, la última. Muchos se han engañado en lo que se consideran cosas pequeñas. Las cosas pequeñas tienen una relación importante con el gran todo. Dios no pasa por alto las cosas infinitamente pequeñas. Infinitamente pequeñas. Lo que se os ocurre infinitamente pequeño. ¿Paso por la acera o paso por el medio de la calle? Yo qué sé. Infinitamente pequeñas que tienen que ver como perdón, vuelvo a seguir porque me he perdido al parar. Dios no pasa por alto las cosas infinitamente pequeñas que tienen que ver con el bienestar de la humanidad. Nunca desestiméis la importancia de las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas proporcionan la verdadera disciplina de la vida. Mediante ellas el alma es enseñada para que crezca a la semejanza de Cristo, o para que lleve la semejanza del maligno, o una o la otra. Las cosas pequeñas. Por eso dice que el que es fiel en lo poco, también en lo más será fiel. Exactamente. Hay que empezar por esos detallitos. Y Dios es un Dios detallista. Por eso, mira esas menudencias. Por eso, por un día no pasa nada, no me sirve. Todo forma el carácter, esa es la base. Exacto. Lo pequeño forma el carácter. Un día es igual, vamos a comer esto. Un día no pasa nada, no me sirve. No sirve. Porque eso es la base para otra cosa. Eva dijo, bueno, esto parece estar bueno. Y pam, toda la humanidad tocada por eso. Una pequeña decisión
marca el resto de tu vida. Y quizás de los demás. Y quizás de los demás, como en este caso, sí, Señor. Dios nos ayude a cultivar hábitos de pensar, hablar, mirar y actuar que testificarán delante de todos que hemos estado con Jesús y aprendido de Él. Y este es mi deseo para todos vosotros hoy. No cantemos.